Muchas gracias por tomarse esta tarde de viernes. Muchas gracias. Estamos emocionados, muy contentos de platicar y de compartir este notable libro, 200 discos chingones del rock and roll mexicano. Vamos a dar un aplauso a nuestros compiladores. Bienvenidos a la Fenali. Vamos a pasar un rato maravilloso. Tienen ustedes la fortuna de estar hoy con estos grandes personajes del periodismo musical. Entonces aprovechen que están acá. Vamos a tratar también de hacer un diálogo con ustedes. De verdad, es un libro importante, es un libro histórico, incluso que bueno, que lo tengamos hoy acá en la Fenali es un gran halago, estamos muy contentos. Y bueno, voy a leer la semblanza de cada uno de ellos y a empezar un diálogo para que nos cuenten cómo le hicieron para juntar 58 egos en un libro y hablarnos de 200 discos chingones del rock and roll mexicano que empiezan en 1960. Entonces, en verdad es un trabajo documental, discográfico, musical, increíble, ¿verdad? Siéntanse muy halagados de estar hoy acá, además en este lugar tan maravilloso, que tiene tanta historia. Entonces vamos a pasar un rato de rock and roll y de gran conocimiento con ellos. Gracias. David Cortés, él es escritor y periodista, colaborador en los principales diarios del país, El Nacional, La Jornada, Milenio, entre otros, y en revistas especializadas como Conecte, La Banda Elástica, Latin Pulse, Switch, La Mosca en la Pared. Es autor de los libros Los Pasos de la Vanguardia, El Otro Rock Mexicano, Experiencias Progresivas, Psicodélicas de Fusión y Experimentales, La Vida en la Barranca y Escritos en el Tiempo. Coordinó junto con Alejandro González Castillo El Rock También se Escribe, Seminario de Periodismo y Rock en México, un recuento, Memorias. Su debut en las letras de ficción lo hizo con Negra Semana Santa, que empieza el lunes, Semana Santa ya. Se le encuentra en Nexos, en Marvin y la Zona Sucia. Con ustedes, el doctor David Cortés. El otro compilador, Alejandro González Castillo, estudió periodismo en la UNAM para escribir en las revistas especializadas en música más importantes del país durante las 2 primeras décadas del siglo XXI. También ha publicado ficción en diversos libros. Ha hecho investigación periodística en otros y firmado en algunos periódicos nacionales y extranjeros. Es editor de la revista Marvin, Chacharero, Fin de Semana, Perro Negro, A Deshoras, y autor de un gran libro que se llama Manual de Carroña. Vamos a dar un aplauso a Alejandro. A ver, yo sí quiero que nos cuenten esta aventura, porque creo que tiene mucha crónica, reunir, ¿no?, a 58 periodistas. Apenas la semana pasada le hacían una entrevista a uno de los colaboradores, a otro querido amigo, a Rogelio Garza, y él daba, ¿no?, que son 58 entre mujeres y hombres. ¿Cómo le hicieron para juntar esos egos, batallar con esos egos, con ese trabajo también individual de periodismo musical, y hacer este libro tan notable, tan necesario para los melómanos, para los no melómanos que nos gusta el rock and roll mexicano? Pero entonces yo leí bandas que nunca había escuchado,
un libro, también me parece que es un libro que debe de estar en la academia, en las escuelas de música, porque puede ser un libro de texto en la música, pero a ver, cuéntenos uno a uno su experiencia en compilar este texto. Empezamos por el doctor. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo estoy como apanicado porque el recinto es realmente hermoso, ¿no? Entonces, hay que tratar de cubrir las expectativas. Pues la idea con el libro de los colaboradores no fue tanto porque el mío es más grande y entonces por ahí pues me apabullé un poco. No, en realidad pues nosotros a lo largo del tiempo pues hemos en lo que hemos andado en la escritura del periodismo musical, pues hemos hecho de muchos amigos, hay muchos colegas, entonces básicamente todo fue así como por invitación. Debo de decir que los tiempos de entrega que se les fijaron fueron respetados por la mayoría de ellos. En ese sentido nos hicieron batallar poco, tal vez batallamos un poco más en el detalle de cotejar algunos datos, ¿no? Porque era importante para nosotros que este libro quedara como un referente importante de lo que ha sido la cultura rockera en México durante los últimos 60 años, ¿no? Al menos desde que empieza la historia discográfica del rock and roll con el libro, con el disco, perdón, que anuncia, que inaugura el libro, que es de Los Locos del Tren. Y pues fue un gran viaje, la mayoría de los textos me parece que tienen un gran nivel, a pesar de que los libros donde hay muchísimos colaboradores suelen tener altibajos, presentar altibajos, me parece que guarda un nivel de calidad muy uniforme. Y bueno, eso tiene que ver porque las plumas que están allí, que hay periodistas, músicos, melómanos, coleccionistas, gente que está metida en el rock, programadores de radio. Entonces, pues también como profesionales pues, respondieron cabalmente a la convocatoria y nos quedó este libro, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. A ver, Alex. Buenas tardes, qué lugarzazo nos tocó, la neta, increíble estar aquí, muy agradecidos. Tenemos aquí un libro con 58 plumas, donde nos incluimos David y yo, que nos encargamos de hacer el compilado. Nosotros decidimos, David y yo, cuál desde nuestra perspectiva eran los 200 discos chingones del rock and roll mexicano de 1960 a 2022. Con esa lista enfrente, acudimos a amigos que tenemos y también a conocidos. Entonces, hay locutores de radio, hay periodistas, hay documentalistas, hay guionistas, hay coleccionistas de discos, naturalmente hay periodistas, hay programadores de radio, hay literatos, hay promotores culturales, guionistas, hay muchísima gente integrada al rock. De alguna forma, a todos ellos nos concentra algo muy importante que acaba de puntualizar Juan, y es el enorme ego que tienen. Yo pienso que para ser periodista tienes que tener un ego desbordado, casi enfermo, porque si vas a escribir de José José, tu titular va a decir: José José llenó por cuarta ocasión consecutiva el patio, firmado por Julián Martínez. O sea, José José va a estar a la misma altura de Julián Martínez, por poner un ejemplo. Implícitamente yo creo que la mayoría de las personas que hacen una película, un documental, firman un documento, tienen esas ganas de figurar, tienen ganas de reflector. Entonces, si juntas a casi 60, está bastante complicado, porque van a poner mil peros de que no brillan lo suficiente regularmente, y esta clase de personas, y me incluyo, y incluiría a David también, nos cuesta trabajo aceptar nuestros errores, pues porque tenemos el ego muy grande. Entonces no fue sencillo, la neta. Hay gente que ha escrito una buena parte de la historia oficial de este país firmando aquí, en periódicos muy importantes. Entonces eso les da un estatus que es difícil
contrariar o poner en tela de juicio. Entonces no fue tan sencillo. Afortunadamente nos unía otra cosa aparte de nuestro ego, y es la pasión por el rock nacional. Algunos lo aman a ultranza y hay, aunque no lo crean, sujetos que lo detestan a toda costa. Hay una pasión, como sea, y eso fue muy importante, y finalmente creo que se alcanza a sentir en el libro. Son 200 textos hechos con muchísima pasión alrededor de un tema pues, que levanta ámpula en la sociedad mexicana, que es el rock mexicano. Sí, desde luego. Además, me parece que es un texto lleno de afectos, de complicidad, de una parranda eterna. Me parece que es una gran discusión que muchos que disfrutamos la música y el rock nacional y que de pronto estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo con un disco y que puede tener éxito, que pueda ser mediático. Aquí ustedes lograron un equilibrio muy notable de esta parranda y de esta pasión por el rock nacional. En verdad, es un libro de mucho aprendizaje porque también me parece que no fueron pretenciosos y decir solo el rock en tu idioma, ¿no? Esa época que creo que a muchos nos cautivó, pero ustedes van más allá, ¿no? Ver esta portada y a mi querido Johnny Laboriel en la Biblioteca Nacional es cautivadora. Entonces, a ver, ¿cómo surge esto de iniciar con los Locos del Ritmo y de ahí seguir al final? Y además meten un bonus track. Y hay un poblano también muy notable que está aquí incluido en el disco, que ya platicaremos de ese disco. Pero, a ver, ¿cómo deciden ustedes? Quizás hasta incluso aventurarse los Locos del Ritmo, ¿no? A una generación de 20 años que, bueno, creo que finalmente ahora no les podrá decir nada, pero ¿cómo toman esa decisión de arrancar con ese y con el cierre del libro? Sí, Juan, el libro arranca con un disco editado en 1960 por los Locos del Ritmo, que se titula Rock. Rocking Rebels. Sí, bueno, ese es el de los Rebeldes, es el segundo. Sí, es paralelo también. Ubiquémonos para ahí, aquí hay gente joven, también algunos ya más grandes que lo vivieron quizá en carne propia, no lo sé. 1960, en México existía el cha-cha-cha, los boleros, la música ranchera, el mambo. Existía, en ese momento empezó a hacer algo que a nivel sociológico se denominó la brecha generacional. Antes de que llegara el rock and roll y irrumpiera en Estados Unidos para irse hacia todo el mundo, y cuando cumplías alrededor de 16, 15 años, no vivías la juventud, en realidad pasabas de ser niño a ser adulto, te casabas como a los 18. Cuando nace el rock and roll empiezan a decir, ok, se puede hacer más larga la juventud y no tienes que adquirir responsabilidades de adulto tan temprano. Eso tuvo un soundtrack, una banda de sonido, y ese fue el rock and roll. México no fue la excepción. Entonces, de pasar, de escuchar a Agustín Lara y a los que se les ocurran, de pronto llegaron los Locos del Ritmo y dicen, yo no soy un rebelde sin causa ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tomizo. O sea, es mentarle su madre a los papás y decir, voy a echarles madre, no me interesa nada más. Muy parecido a lo que pasa con el reggaetón hoy en día. Solo quiero que me dejen bailar en libertad y hacer lo que quiero hacer, que es divertirme. Eso fue súper importante para una sociedad como la mexicana, tan acartonada, donde existen patrones de conducta muy establecidos todavía un día. Imagínense hace 6 décadas, era impensable. Los Locos del Ritmo formaban parte de una camada de grupos que se denomina hoy día la era dorada del rock and roll, un término que tiene fines totalmente mercadológicos. Fue un término acuñado de manera televisiva con el que David y yo no estamos de acuerdo. Ahí está Alberto Vázquez, Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, toda esta gente que qué bueno que hicieron sus rolas.
pero eran fresas. Los locos del ritmo no eran fresas. Estos eran tipos que no iban a la secundaria para irse a escuchar discos de XCW, sino de pinta. Escuchaban otro tipo de música, más cercana a la raíz negra del sur de Estados Unidos. Y desde la perspectiva de David y la mía, Rafael Acosta con Toño de la Villa fueron el primer grupo de adolescentes en México que enarbolaron de una manera justa lo que significa el rock and roll, que es ser contestatario, ser disruptivo, retar las formas, saltarse la barra. Y con este disco instituyeron muchas cosas. Además tiene una de las composiciones más célebres que tiene la historia del rock nacional, que es Tus Ojos, una aproximación a pensar en un rock mexicano en una época primitiva, hace una apropiación de la cucaracha. ¿A quién se le pudo ocurrir eso? Entonces fueron chavos muy osados que merecen tener un lugar en la historia. Paralelamente hay otro disco, el de Los Rebeldes del Rock. Johnny Laboriel y Valdo Vicar, fue un tipo bastante popular, falleció hace poco tiempo, y él imprimió con su voz, tenía raigambre negra, un estilo bien especial que nos parece también importante. Una canción como La Hiedra Venenosa a la fecha sigue pegando bien, la pones en una fiesta y se levantan a bailar, impulsa cosas que nos gustan, que tienen que ver con el rock and roll, que es el gozo también en estado puro. Entonces por eso arrancamos ahí con Los Locos del Ritmo y elegimos que se fuese. ¿Sí respondí? Bien. ¿Cuál fue el disco, el grupo, digamos, que les costó trabajo incluir en esto? Porque digo, es difícil, ¿no? Y finalmente ustedes lo han dicho en entrevistas que han sido pues, criticados, señalados, faltó siempre, ¿no? En este tipo de libros. Pero me parece que es una selección muy equilibrada y sí, efectivamente, pues hay algunos grupos que quedaron fuera, pero ¿cuál fue el más que les costó más trabajo incluir o cuéntenos, ¿cómo decidieron en esta selección? Bueno, en realidad no, creo que nunca tuvimos dudas acerca de los que debíamos incluir. Tal vez, más bien, la dificultad era en pues, dejar alguno, ¿no? Evidentemente que, visto a la distancia, pues podemos aplicarle este refrán que son todos los que están todos los que son. Y pues si hay que nos dice que falta pues sí, falta y falta el otro y faltarán más. Pero eso lo único que creemos que habla es como que detonó una conversación de este libro nosotros y la gente que lo está haciendo y se han dado cuenta de que lo que ellos conocen como rock mexicano pues es nada más la punta del iceberg. Tú mencionabas que esto del rock en tu idioma pues es con lo que estamos todos familiarizados y efectivamente. Y hubiera sido muy sencillo para nosotros hacer un libro pensando en incluir solamente a los grupos de ese famoso boom del rock en tu idioma, pero esa no era la idea. La idea es que nosotros pensamos ser incluyentes y pues como vivimos el rock 24/7, pues entonces sí se nos hizo un poco difícil de limitar a los 200. Ahora, ¿por qué pues no 200, 150 o 300? Bueno, pues es que eso tiene que ver con los costos que de pronto se van generando alrededor del libro. 200 ya, como nos han hecho ver, pues es una cosa bastante ambiciosa. Hay calificativos que lo han denominado como monumental, como épico. Pues tampoco es que pensáramos que estábamos haciendo algo monumental o épico, simplemente estamos y seguimos estando conscientes de que hacer este tipo de trabajos es necesario. ¿Por qué? Pues porque una de las tareas que Alejandro y yo ya nos echamos a cuestas, aunque nadie nos pidió, luego nos arrepentimos de haberla cometido, es de estar documentando cosas. Tampoco queremos hacer un referente para la literatura del rock en México, pero que se está convirtiendo, eso nada más habla de cómo el libro ha adquirido una vida orgánica, y entonces lo que nosotros proponemos está agarrando su propio curso. Y esto me da gusto porque quien se acerca a él va a encontrar discos que conocen, pero también va a encontrar muchos que desconocen.
Y esa es una portada del libro, en el sentido es incluyente. No se restringe únicamente a reseñar discos que han aparecido en sellos transnacionales. Hay muchos sellos independientes, están representados la mayoría de los géneros que hay en el rock nacional. O sea, hay desde reggae, ska, hip hop, electrónica, garage, progresivo, fusión, hardcore, etcétera, 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 ¿no? Es incluyente también, o sea, no nada más son 58 personas las que colaboramos ahí, también hay un diálogo intergeneracional que es muy importante, porque entre las plumas que aparecen tenemos a Federico Rulli, que es un escritor e investigador que empezó a escribir en la década de los 60, ¿no? Y entonces, pues, que él haya aceptado estar en este tándem, pues obviamente que le da mucha significación al libro, ¿no? O que aparezca un escritor como Jorge Messervy, pues que me parece así como que dices, wow, ¿no? En fin, entonces, pues eso fue así más o menos, fue como decidimos esto entra, y lo que no entró, pues se quedó porque no hubo, ¿no? Es un pequeño detalle. Y que finalmente creo que da pauta para pues, una sorpresa. Sí, y bueno, les cuento un poco el contenido para que nos demos una idea de los que no conocen el trabajo. Naturalmente está lo que ocurrió a fines de los 80 con el rock en tu idioma, ¿no? Está Caifanes, está Fobia, Maldita Vecindad, toda esta gente naturalmente es muy importante, pero hubo algo antes y hay algo después, y como apunta David, no todos son sellos transnacionales. El rock mexicano regularmente se hace a contracorriente. Es muy reducido el número de artistas o creadores que viven de hacer música, en este caso rock nacional, de manera decorosa. ¿Quiénes llenan? Pues Zoé, Enjambre, Café Tacuba, naturalmente están aquí. Y voy hacia Maná, precisamente, apelando a tu pregunta. La gente se enoja porque está Maná, porque dicen que no es rock. Maná es el grupo más popular de rock mexicano en el mundo, se acabó. ¿Por qué? Porque es el que más vende, porque está en una disquera internacional, seguro que tiene que ver. Y no digan que no hace rock, que no nos gusta es otra cosa. Y por saber vender discos también, son chingones, se acabó. Lo que pasa es que de pronto no nos da gusto que alguien lo haga también. Es un grupo que tiene una historia impecable a nivel de negocios, entonces son chingones. Y al mismo tiempo critican eso, pero no se dan cuenta de toda la cantidad de artistas que estamos proyectando aquí, que conocen 5 personas en el país y que en Alemania o Austria son veneradísimos, o en Japón. Aquí no los alcanzamos a apreciar. Ese era otro tema, por malinchismo, no sé, por muchas razones. Entonces es inmenso el abanico del rock mexicano, gigantesco. Puede parecer los propósitos 200, pero les prometemos que podríamos hacer 500 y nos seguirían pareciendo igual de chingones, trascendentes, esenciales, especiales, el término que se les ocurra. Ahorita veníamos en el autobús David y yo y se nos ocurrían muchas otras cosas que hacer. Hay tanto que escribir sobre el rock nacional y la página está en blanco. Empecemos a dignificarlo y escucharlo con atención, ver sus recovecos. Es como este salud donde estamos, ¿no? Te clavas así viendo las formas. Cada una de ellas importa. Todo lo que hay aquí importa, las esquinitas, todo fue tallado despacio y son más de 60 años de estar con el cincel dándole. Y alguien tiene que llegar a ponerlo en orden y decir, aguanten, este salón es bien importante porque toda esta gente participó. Analicémoslo, valorémoslo, por ahí va la cosa. Sí, en verdad que es un texto muy emotivo, que inspira, que incluso me gustaría también que compartieran esta. Creo que fue muy importante la aportación norteña que está incluida en el texto. Cuéntenos sobre estas bandas que además es un libro nacional, ¿no? Creo que abarca gran parte, ¿no? Desde Tijuana hasta Chiapas, hay bandas. Háblenos de esta cargada norteña, como alguna vez lo dijeron los locutores de Radio David. Bueno, lo que pasa es que esta parte de la avanzada regia es muy reciente.
eso es de los 90, pero uno de los focos tradicionales donde se ha hecho rock en México es Tijuana. Y en Tijuana eso es uno de los movimientos que yo creo que más identidad sonora relacionada con México existe, que es el de Norte, ¿no? Que además va a ser un ámbito de vanguardia porque es música electrónica y que encuentra no es de la fórmula, que no lo hacen bajo fórmula, sino encuentran la piedra de toque que les permite construir una música que al mismo tiempo sea de vanguardia y sea bailable. Y también aquí en Tijuana hay un gran sello que se llama Static Discos, que ha trabajado desde principios del siglo, creo que desde el 2000, y que tiene un catálogo impresionante de títulos donde ha tratado de reflejar la electrónica, y ahora no hacen ningún lanzamiento físico, pero siguen haciendo lanzamientos digitales, y tiene mucho impacto. Entonces, no podemos dejar, o sea, cuando hablábamos de rock mexicano teníamos que hacer un recorrido de toda la República, ¿no? No hay una cuota, así como no hay una cuota de género, tampoco hay una cuota geográfica que diga, tiene que haber 10 libros de Tijuana, tiene que haber 10 libros de Monterrey, tiene que haber 10 de Guadalajara, tiene que haber 10 de Puebla. No, o sea, simplemente fue, a ver, esto es, para nosotros nos parece que es importante, qué es lo que detona ese disco, qué es lo que sale con el barrio, es el norte, pues, es una mirada de músicos pues, que surgen, porque está Murros de Tijuana, porque está también Inspector, o sea, es una banda que tal vez sea más importante que Panteón Rococó, al menos artísticamente, aunque mediáticamente el Panteón Rococó es mucho más importante. También está reflejado allí, está reflejado otro que es Maligno, que es de la ciudad de Monterrey, que es un exponente importante de lo que es el doom y el heavy metal. Entonces, ahí estamos hablando como, hay muchos contrastes, tanto una banda que es de ska con una banda que es de metal. Y entonces en esos extremos nosotros cubrimos y llenamos y conformamos este gran mosaico de 200 discos. No podíamos dejar pasar a Monterrey, no podíamos dejar a Tijuana, no podíamos dejar Guadalajara, Puebla, digamos que son los focos más importantes donde está desarrollando el rock mexicano, aunque pues hay bandas que también está Enjambre, que es de Zacatecas, ¿no? O sea, no estamos diciendo no porque es de Zacatecas, o no, este es de Puebla, pues no, ya metimos uno, ya está Alejandro Lora, ¿qué más se puede pedir de Puebla? Pues no. O sea, yo creo que hay muchas cosas que incluso algunos de los habitantes de Puebla tampoco conocen, pues no tienen por qué conocer, pero nosotros sí no tenemos por qué conocer, pues porque es nuestro trabajo, y eso es lo que hacemos, y creo que lo hacemos bien, andar buscando en las coladeras, andar buscando en los baúles, en los subterráneos, yéndonos a meter a los lugares que otros no se quieren meter, o como me dijo una amiga, pues es que tú andas en todos los lugares de mala muerte, pues es que no tengo la fortuna de ser fifí, pues a lo mejor bueno, y a lo mejor es donde está el mexicano. Quiero invitarlos a que le tomen una foto a David Cortés para que se la mande a su amiga y vea que no solamente va a saludar de mala muerte, pero te desconoce. Con esto le dices, ¿cómo ves que no? Y hablando del poblano ilustre Alejandro Lora, aquí sale con 2 discos. Alex Lora tiene una historia muy interesante porque tuvo un grupo germinal que fue el Three Souls in My Mind. Abordamos un disco del Chavo de Onda y después de un salto cuántico solo fue el Tri y debutó con un disco que se llama Simplemente, que trae Triste, Canción de Amor, que partió mal ese tema, y el disco en general, por el momento coyuntural, 1985, importantísimo. Creo que solo quería acotar así respecto a lo que cuenta David Inspector y Panteón. Me estoy acordando de que en lugar relacionado con lo que decía de que ninguneamos al rock mexicano, hace poco alguien un amigo alababa que un grupo, no recuerdo quién, había hecho 4 foros sobre, no recuerdo quién, Metallica, Billie Eilish hizo 2, ¿no? Me parece. Entonces fue, oye, un segundo, Panteón Rococó hizo ¿cuántos? 3. 3 foros son, o sea, un grupo nacional llena 3 foros solo. Si con eso seguimos diciendo que somos chafinitas, o sea, cuidado, ¿no? Y este cuate me decía, pero es que estuvieron baratos los boletos, por eso llenó.
sea, siempre le vamos a poner un pero. O sea, el logro que tengamos, va a decir sí, pero no nos lo merecíamos. No, la neta no. No cualquiera consigue eso.